Ok. ¿Listos? Bueno. ¿Oramos? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos disponemos para exponer tu palabra. Que sea tu palabra la que nos dé luz, nos corrija, nos instruya y ponga en nosotros tu camino. Quiero corresponder al peso que tú has puesto en mi corazón de enseñar esta casa. No he ignorado tu palabra, al contrario, Dios, este es el tercer mensaje que tiene que ver con esa encomienda que me has dado. En el nombre de Jesús, que sea expuesta tu palabra, que nos confronte, nos redarguya, que como espada de dos filos entre en lo profundo de nosotros y que corte aquello, Padre, que no nos puede acompañar a conquistar, a poseer y a disfrutar lo que tú ya nos has dado. Que sea así, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Me voy a ir un poquito hacia atrás. La semana pasada terminábamos con una pregunta. ¿Tu vida y la de tu familia sería la misma si escucharas y obedecieras la voz de Dios? ¿Tu vida y la de tu familia sería la misma si escucharas y obedecieras la voz de Dios? No me voy a ir hacia la búsqueda del concepto de escuchar y oír, pero yo quiero que tú sepas que hay una diferencia. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Escuchar es poner en práctica lo que te están diciendo. Y oír, pues, nomás oír. Miren, el efecto del oír es un poco como lo que dice Luis. Oír es como... Hoy te estoy oyendo a la Pati que estoy peleando con el Carlitos. Ajá. Los estoy oyendo, pero no los estoy escuchando. Ahora, escuchar en el hebreo tiene también un sentido, que es para escuchar, no para oír, para escuchar, necesitamos inclinar el oído. Ajá. El efecto de inclinar el oído es como en un sentido de ceder obediencia, de ceder importancia. Inclinar el oído es como que, a ver. ¿Quieres que hablemos? Sí. Te detienes, te apartas y entonces pones toda tu atención e inclinas el oído. Escuchas. Entonces, yo puedo decirte que de muchas maneras la gente oye a Dios. Dios está en todo. De verdad, Dios está en todo. Dejar de oír la voz de Dios está muy cañón. Es como cegarse. Miren, en cuanto al lenguaje, hay muchas manifestaciones del lenguaje. Está el lenguaje escrito, ¿va? Lo sabemos, lo entendemos. El lenguaje oral, ¿sí? Lo hablamos. Hay muchas lenguas, hay muchos idiomas. Pero también hay un lenguaje no verbal, ¿sí? No es verbal y no es escrito. ¿Mande? Como la mímica, ¿sí? Es un lenguaje, o el lenguaje de señas. Pero también hay un lenguaje en cuanto a las pistas. Imagínate
que en algún momento de tu vida, tu hijo, tu hija, se acerca contigo y te dice, mamá, yo fui un hijo deseado? ¿Qué va a decir el infeliz del papá o de la mamá? Va a decir, sí, mi amor, fuiste un hijo deseado. Ajá. Le preguntan a la Dulce, la encontraron en un bote. ¿Sí ya le contaste? ¿Cómo fue encontrar a la Dulce? Es a la mía. A la mía. Y mira, te pueden decir, sí fuiste un hijo deseado, sí fuiste una hija deseada, pero lo más importante es lo que viene después. Porque te va a preguntar, mamá, ¿cómo yo puedo saber que fue un hijo deseado? Madres, padres, hijos, ¿cómo le enseñarías a tus hijos que fueron deseados? Si casi te casaste el día que iban a nacer. Va a decir, bueno, fue deseado pero no planeado. Hipocresía. Dejando de lado un poquito al ser humano, ¿tú cómo podrías darte cuenta que Dios deseaba al hombre? ¿Verdad? En ese lenguaje que Dios ha planificado el universo entero para nosotros. La evidencia está en su palabra. Antes de crear al hombre, llevó a cabo todo su plan de creación de la naturaleza. Nos puso un sol, una luna, nos puso estrellas, nos puso un mar, nos puso ríos, nos puso toda la creación de los animales del agua, la creación de los animales de la tierra, la creación y la expansión de los cielos, los animales de los cielos. Puso montones de árboles y árboles que dieran fruto. Puso animales terrestres que pudiéramos también comer. Si tú le preguntas a Dios, Padre, ¿cómo yo sé que tú me anhelabas? Tú me esperabas. Fíjate qué hermoso que en medio de toda su creación perfecta, de toda la creación perfecta, todavía se aventó un Edén, un jardín. Para los que no han tenido hijos y vayan a tener, imagínate que tú planificas un jardín para tu próximo hijo, para tu próxima hija. ¿Cómo sería esto? Pues que tú antes de tenerlo, preparas un cuarto especial, lo pintas, le pones, si sabes que es niña, a lo mejor le pintas unos unicornios, si es niño le pintas un carro, a lo mejor me estoy viendo así como que, el pastor está dando rol de género. Tranquilos, no se espanten. Pues pintas su cuarto y le compras una cuna, le compras una cobija. No le vas a heredar la cobija de Lucas, ya toda orinada, toda chupeteada, de que no suelta la cobija de Lucas. No, le compras una cobija nueva. Te preparas para recibirlo. Ahora, este lenguaje, este tipo de lenguaje es el lenguaje de Dios. No es escrito, no es oral, pero es una evidencia contundente. Dios me amaba y quería tener una relación conmigo. ¿Sí lo puedes entender? ¿Sí lo puedes ver? Sí. Ahora, de que lo quieras ver, eso es otra cosa. Pero Dios siempre ha esperado tener una relación con nosotros. Ahí es cuando tú, en esta tarde, por primera vez codeas suavemente a tu vecino. Suave porque es la primera. Suave así, suavecito. Como si tuvieras un pitbull a tu lado, suave. Y le preguntas, ¿qué tipo de relación tienes con Dios? Dice Noemí García, estoy a solas. Por eso se fue hasta atrás, para que nadie le codeara así.
La semana pasada establecíamos un punto. Mira, la predicación anterior nos fuimos muy fuerte en el contexto, ¿sí? Y como iglesia amamos el contexto, ¿sí? Pero lo más importante, porque hay que decirlo, el contexto de todo nos sirve para entender los principios que enseña la Biblia. No es solo tomar un versículo y predicarlo, sino hay que tomar el contexto, entenderlo, para poder expresar en esencia lo que Dios quiere expresar. No nada más andar agarrando un versículo y entrar como en esa manipulación de que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Por eso amamos el contexto, pero la palabra de Dios siempre va a ser sumamente lo más importante. ¿Va? Ahora, solo quiero hacer un pequeño comentario. ¿Qué estamos enseñando en los últimos 3 domingos y que vamos en ese camino? Si yo tuviera un corto tiempo de vida en el cual yo necesite darte un mensaje para que si nos llegáramos a despedir, tú continuaras tu vida y yo continuara la mía, o mi vida terminara y yo necesito dejarte un mensaje, mi herencia más grande que yo le podría dejar a la iglesia que yo enseño es aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Sería mi mayor legado, mi mayor herencia, mi mayor éxito y mi mayor logro. Hay muchos pastores que dicen que lo más importante es producir fe en la iglesia. Sí, yo creo que eso es importante, pero la fe viene ¿de qué? Del oír. ¿Pero qué? ¿De oír a Mari? No. ¿De oír a José Luis? No, menos. ¿De oír a un ángel? De escuchar a Dios. Entonces todos estos mensajes van enfocados a aprender a escuchar a Dios, porque el resultado de la vida, si tu vida tiene éxito o si tu vida tiene fracaso, tiene que ver con cuánto escuchas y obedeces la voz de Dios. Es directamente proporcional. Entre más obedeces a Dios, tu vida tiene más plenitud. Entre menos obedeces la voz de Dios, tu vida tiene menos plenitud. Ahora, yo te preguntaría aquí entre nosotros, ¿los cristianos estamos en la tierra para ser felices? Hace ratito nos preguntaba Ray, ¿son felices? Pero la pregunta es, ¿Dios me trajo aquí para ser feliz? La felicidad dentro de los conceptos del ser humano está bastante distante de lo que Dios está buscando de nosotros. Nosotros estamos aquí para ser capacitados y preparados. Este tiempo que estamos en la tierra solo es un tiempo de escuela. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto se va a terminar y va a empezar el gobierno de Dios cuando Cristo venga. Esto es lo poco, luego viene lo mucho. Estamos siendo preparados para lo que viene en el futuro. Como tal, no creo yo en la felicidad del cristiano. Yo creo en la plenitud. Anótale ahí. Vivir en plenitud. La felicidad me suena como al Guasón. Como que estás así con tu cara. De tu... ¿Tú te imaginas a alguien así todo el día? Oye, si tú conoces a alguien así, pues ¿qué dices? No manches, está loco, está enfermo. O está drogado, ¿no? O algo, porque vamos a ser bien honestos, la vida no se vive así. No se vive así.
Por eso digo que la sonrisa de Guasón, porque cuando está Guasón con Batman, le dice, ¿por qué tan sonriente? Que así le preguntó su papá. Ah, no, que por qué estaba tan triste. Y entonces su papá le dibujó una sonrisa. Se los dejo de tarea para los que no han visto Batman, el Caballero de la Noche. Pero en lo que sí creo es que Dios ha dado todos los recursos para que tú vivas en plenitud. ¿Qué quiere decir? Que tú tomas una área, un ejemplo, el área de tu paternidad. Dios está impulsando y dándote recursos para que tú ejerzas tu paternidad en plenitud. Ames a tus hijos, disfrutes a tus hijos, pero también dirijas a tus hijos. No creo en este concepto como que es muy limitado el tema de la felicidad, porque el padre tiene que corregir. ¿Sí o no? Sí, Lucas, yo sé que no quieres ser corregido, pero ya fuiste. Y es aquí como que un poco contradictorio. Oye, si yo soy feliz y tengo que corregir a mi hijo, a mi hija. En el matrimonio hablamos de plenitud, ¿por qué? Porque pues en el matrimonio también hay roces, también hay problemas, hay dificultades. La ayuda idónea parece la ayuda errónea. Es muy importante entender la diferencia entre plenitud y felicidad. No quiere decir que en medio de esto no vaya a existir el gozo. Va a haber gozo, va a haber mucho gozo. Pero en cuanto a la plenitud me hace entender que hay muchas cosas que no van a salir como yo quiero, pero están funcionando en el propósito de Dios. Eso es a lo que quiero llegar. Hay muchas cosas que no están saliendo como yo quisiera, pero las cosas están caminando en el propósito de Dios. Y eso me hace tener estabilidad y salud espiritual. Porque hay muchos cristianos frustrados y fracasados. ¿Por qué? Porque no terminaron de entender que hay que ceder a Dios el futuro. ¿Pero por qué no pasa esto? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios y dejamos de obedecer la voz de Dios. Entonces, para mí es el mensaje central quizás de mi vida. No es que me esté despidiendo, ni siquiera lo sé, pero si fuera el caso que fuera mi último mensaje, mi intención es dejar como herencia cómo yo he escuchado la voz de Dios. Establezcamos el primer punto. El tema general es la voz de Dios, el tema general. Pero hoy en particular vamos a ver la importancia de la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la voz de Dios. Es decir, pero en la palabra de Dios, en la Biblia, puedo escuchar la voz de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, punto número 1, dentro del catálogo de posibilidades en las que yo puedo escuchar a Dios, la primera que vamos a analizar es particularmente la Escritura. ¿Va? La Biblia contiene la información que Dios consideró vital para poder vivir en la tierra. Por miles de años ha sido difundida y escudriñada en una gran cantidad de idiomas. La Biblia en sí misma contiene el orden, carácter, corazón y voluntad de Dios. Tiene todo. Yo te preguntaría, ¿qué le hace falta a la Biblia? Nada. O a lo mejor sí. Leerla. Y eso se va a poner bueno. No vamos a irnos hacia por qué no lees la Biblia.
Vamos a decir primero la importancia y luego ya tú decides si la lees o no la lees. No sé si alcance a ver bien, pero hay un camino, hay un camino recto en la imagen y alrededor hay como autopistas que van en otros caminos. Quiero que tomemos una cita importante. Ve a Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice la Escritura? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso lo dice Proverbios. ¿Qué nos quiere decir? Proverbios nos advierte, oye, vas a tener muy buenas ideas. No quiere decir que esas ideas provienen de Dios. Vas a tener buenos planes, pero no quiere decir que esos planes vienen de Dios. Vas a tener muchos amigos, pero no quiere decir que esos amigos vienen de Dios. Vas a tener muchas propuestas, pero no quiere decir que todas las propuestas que vienen a tu vida vienen de parte de Dios. Vámonos a establecer el primer punto. ¿Qué tan importante es la Escritura? Segunda de Timoteo. Vámonos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y mira, curiosamente, el sábado, jueves, viernes y sábado fue el seminario que los invitamos este fin de semana. ¿Cuántos creen que fueron de la iglesia? ¿Cuántos creen? Pregúntenme, ¿cuántos fueron? Fueron 2 que iban obligados porque pues son de la escuela. Pero bueno, sí fueron por voluntad propia. Pero fuera de ellos, Sarita y el pastor. No fue más gente de la iglesia. Y sí, yo puedo creer que tuviste muchas actividades y muchas cosas muy importantes. Pero se escapó otra oportunidad que tuviste para recibir un seminario de la palabra de Dios. Estuvo muy bueno. Se compartió los evangelios sinópticos y fue un análisis profundo de Mateo, Marcos y Lucas. Estuvo buenísimo, pero lo que me encantó es que yo ya tenía este versículo para esta predicación y el pastor que dio el seminario fue parte de los versículos que ocupó para apuntalar y cimentar cuál es la importancia de la palabra de Dios. ¿Listos? En este contexto, Pablo le está hablando a Timoteo. Pablo ya es un apóstol consagrado, muy sabio, con una experiencia y con una autoridad muy alta, muy grande. Y Timoteo es un discípulo que está empezando como a ser pastor, como empezando a ser un líder, como empezando a predicar. Y Timoteo necesita recibir consejos y Pablo le va a escribir 2 cartas a Timoteo. En la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. 15. Recuerda que desde niño has leído la Biblia. Ya nos empieza a decir que este chico Timoteo, desde niño ha sido apartado para aprender de las Escrituras. Desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Anótale aquí, primer principio en Timoteo.
¿Cuál es la evidencia de que eres sabio? ¿Cuál es la evidencia de que eres sabio? No. Yo creo que la evidencia de ser sabio, como él nos está diciendo, porque hemos leído, hemos aprendido desde pequeños y ya más grandes, aprendes a ser sabio. Sí, va por ahí, pero te faltó solo una palabra. Aprender a confiar en Dios. Eso, ahí, anótale. El principio que está compartiendo la escritora es que ¿cómo puedo medir que soy sabio? En la medida que confío en Dios. Voltea con tu vecino y dile, ¿y entonces qué es ser bruto? Así con confianza, dile, si ser sabio es confiar en Dios, entonces ¿qué es ser bruto? No confiar en Dios. Ahora, voltea con tu vecino y ¿tiene cara de que confía o de que no confía? ¿Qué encontraste? Fíjate, ¿eh? Y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo. Y así, ¿cuál es el fruto de la confianza en Jesucristo? Así seas salvo. Pero el 16 se pone todavía más bueno. Todo lo que está escrito en la Biblia, revisa que lo que estoy diciendo diga la Escritura. Porque si no dice, entonces me avientas un bibliazo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil. Aquí esta es una lista para los que están anotando. La Biblia es útil, 1, para enseñar, 2, para ayudar, 3, para corregir y 4, para aprender cómo vivir. ¿Para qué sirve la Biblia? 4 cosas. Para enseñar, para ayudar, para corregir y para aprender a cómo vivir. Aquí debería terminar la predicación, de hecho, de decir, ya lo enseñé, yo ya me lavo las manos, ¿verdad? Yo, Señor, si un día me llamas a cuentas, yo ya les dije dónde estaba el texto. Pero la pregunta es, fíjate muy bien, si la palabra de Dios no está en mis labios, si la palabra de Dios no está en mi mente, si la palabra de Dios no está en mi corazón, ¿cómo voy a ser enseñado? ¿Cómo voy a ser ayudado? ¿Cómo voy a ser corregido? ¿Y cómo voy a aprender a cómo vivir? ¿Cómo? Ahora, que esto yo ya sentí que era como un match, porque le dije a Dios desde el principio de año, vamos a impulsar la lectura de la palabra de Dios y mandamos una hojita. ¿Cómo vas con tu hojita? ¿Cuántos capítulos en 3 meses del año? ¿Cuántos días han pasado? 90 días. Imagínate que torcidamente lees un capítulo al día. Torcidamente, así que dices, soy el más torcido, el más cheto. Leo un capítulo al día. ¿Tendrías que tener 90? Ahora, imagínate que me dicen, no, Carlos, andas muy religioso. Sábados y domingos, pues danos un relax, danos un break, ¿no?
Yo te preguntaría, ¿será que si en esta analogía en donde a este cuerpecito, ¿tú crees que esta panza que yo tengo es de que los sábados y domingos les doy un break? ¿Tú crees? Voltea con tu vecino y asómate si le da break a su pancita. ¡No le da break! ¡No le da break! Por supuesto que no. Pero si quieres darle break a Dios, ¿verdad? Si quieres darle break a tu espíritu de decir, hoy no vamos a comer Biblia. No vamos a ser religiosos. Si son 4 por 3, 12 fines de semana, descuenta 24 días de 90. ¿Cuánto es? No, 90 menos 24. ¿Cuánto es? Vamos a confiar. 76. 90 menos 24. 76. 66. Te pregunto, ¿lleva 66 capítulos? Miren, lo religioso sería que ahorita yo te dijera, saca tu hoja. Saca tu hoja. Ahora, ¿qué sería lo peor? Que agarraras tu hoja, ¿verdad? Y te agarres así en los ángulos. ¿Por qué el resultado de nuestras vidas sin Dios? Por la ausencia de Dios. Entonces aquí comparto 2 principios de la física. Primer principio de la física. La oscuridad no existe. Es un principio de la física. La oscuridad no existe. ¿Lo crees o no lo crees? No es cierto, pastor. Mire, yo le hago así y ahí veo oscuridad. Si cierro los ojos, esa es la clásica. Si cierro los ojos, ahí hay oscuridad. Te voy a decir una cosa, la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Entonces, en la vida de los cristianos no existe fracaso, existe ausencia de Dios. La tristeza, el dolor, todo lo que no es necesario en nuestra vida, solo simboliza ausencia de la voz de Dios. Para la próxima que te preguntes, salud, para que la próxima te preguntes, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Te contestaría, hija, te contestaría, hijo, pero no vas a leer la Biblia. ¿Cómo te vas a enterar de por qué? Sigamos, terminamos con este versículo 17. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Quiénes? Los servidores de Dios. Entonces, aquí tiene que haber una regla. Si ustedes me dicen, ay, el pastor ya se emperró con el discipulado, a fuerzas no quiere con el discipulado, ¿qué dice la Escritura? Entrenados y preparados para servir. O hay de otra, si no quieres servir, avísame y ya no te voy a pedir el discipulado. Pero si tú quieres servir, tú tienes que someterte al discipulado. Te guste o no, lo creas o no, lo aceptes o no. Lo vuelvo a leer porque es escritura para un fundamento. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. De otra manera, aunque seas servidor, podrías estar sirviendo, pero mal.
segundo cimiento de que la palabra de Dios es contundente, es poderosa y es necesaria, ¿sí? La palabra de Dios es verdad. ¿Y cuál es el poder de la verdad? La palabra de Dios es verdad. ¿Y cuál es el poder de la verdad? Vámonos, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 14. No me acuerdo si ese lo puse en 60. Ahorita lo vamos a... No, está en Telea. Juan 17, 14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y un poquito ve la imagen. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien. Pero hay una multitud de gente. Está en 60, ¿verdad? Sí. Hay una multitud de gente, pero en medio de esa multitud de gente hay uno que sobresale. Es un rojito. No siempre el que sobresale es el malo. Versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra. ¿Quién está hablando? No. Escribió Juan, pero Juan está escribiendo de alguien que está hablando. ¿Quién está hablando? Duro. Jesús. Ajá. Es un momento que Jesús está hablando. Dice, Jesús está diciendo: yo les he dado tu palabra. Jesús está haciendo una oración a Dios Padre. Le está diciendo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Tú eres del mundo? No. Neta, en serio, entre tú y yo no nos vamos a enojar. Voltea con tu vecino y ve si tiene cara del mundo. Mitad y mitad. No. ¿Han visto ese personaje de Batman que tiene la mitad? ¿Cómo se llama? Doble cara. Doble cara, el que tiene la moneda. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos. ¿Qué significa santificar? Dime, ¿qué significa santificar? Apartar. Entonces le está diciendo: apártalos. Pero ¿cómo los vas a apartar? Esta es la clave. Apártalos en tu verdad. Anótale. Para que en el futuro, si tú o yo caen en el infierno, y si nos vemos allá o no nos vemos, sepamos lo que pasó aquí. Fíjate muy bien. Una vez, y hace no mucho, me preguntaron: ¿qué a fuerzas los cristianos tienen que cambiar? ¿Qué es esas fuerzas que cambie la gente? Yo te pregunto a ti, acá entre nos de compas, si eres cristiano, ¿cambias? ¿Es a fuerzas que tienes que cambiar, o no tiene que haber cambios? O sea, sí es a fuerzas, no es a fuerzas, pero por naturaleza cambias. Oh, por fin. A ver. Calma. Vamos, estamos chupando tranquilos. Ya el Lucas ya se levantó. Lucas, aguanta, Lucas. No. Ya se levantó el Lucas. Sí. Van a empezar a volar ya. La naturaleza ya la tienes. No es a fuerzas. No es a fuerzas. No es a fuerzas cambiar. Bueno, Luis dice que no es a fuerzas. Y acá de este lado ya están peleando. Allá es progresivo. Luego, a ver, Carlitos, ¿quién da más? Es por voluntad. Ajá. ¿Quién más? La palabra te va guiando. Ajá. ¿Quién más? El conocimiento. Duro.
sino es por la voluntad y por el aprendizaje por lo que estamos obedeciendo, obedecer a Dios, escuchar la palabra de Dios, como dice que tener la presencia de Dios. Claro. Recuérdame tu nombre. Mari. También dice, Nada más. Ajá, duró. dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿esa fuerza o no? Yo pienso que es lo que vamos aprendiendo, lo vamos aplicando. No es que me diga el pastor, tienes que venir de falda. No, la falda no me hace cristiana. Yo soy la que debo de proyectar hacia el mundo lo que estoy aprendiendo aquí. Si yo llego y mi esposo está dormido y voy de la iglesia y le echo pleito y le digo, oye, ¿cómo estás dormido? Si no has barrido a la casa. No, yo voy a proyectar lo que aprendí aquí. Ok. Nada más por amor a la Mari que tiene poco tiempo, porque si fuera la otra Mari, pero miren, lo vamos a poner en estos términos, ¿sí? Si tú no cambias, tú no eres hijo de Dios. Punto. Se acabó. No le des vueltas de que Dios te va iluminando, que la sabiduría, que la manga del muerto. Eres hijo de Dios, cambias. Si no eres hijo de Dios, no cambias. Se acabó. ¿Va? Base bíblica. Versículo. Base bíblica. Fíjate. Santifícalos. ¿Cómo? Apártalos. ¿Cómo? Si la palabra está en ti, tú eres apartado. Y ahí están los cambios. Pero si tú sigues viviendo como los de afuera, la palabra no está en ti. Se acabó. ¿Va? ¿Cómo dice la chilindrina? No nos hagamos tarugos. Ahora, pero la pregunta es, ¿en qué verdad? ¿En la del pastor? No. ¿En la del más viejo de la iglesia? No, Dios nos libre. ¿En la de la más vieja de la iglesia? Nunca. ¿En qué verdad? En la verdad de la palabra. ¿Qué dice el versículo? No, a mí dime lo que dice el versículo. Santifícalos en tu verdad. Punto y coma, dice sí, punto y coma. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es entonces mi objetivo? Ser apartado a través de que la palabra de Dios habite en mí. ¿Cómo hacemos eso? Comiendo palabra, escudriñando palabra, buscando palabra, pero no palabra del YouTube, no palabra del ¿cómo se llama? De podcast de Spotify. Tu palabra. Porque así yo me aseguro que no estoy caminando bajo los principios de una religión, de una secta, de un movimiento. Yo me estoy asegurando que estoy caminando en los principios de la verdad de su palabra. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y solo su palabra es la verdad. Gloria a Dios. Amén. Te pregunto entonces, ¿será importante la palabra de Dios dentro de nosotros? Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pedro, el Pedro que estamos viendo aquí, y lo aprendí en este fin de semana, es importante el mensaje, pero también es importante el mensajero. Pedro es ese desgraciado loco
marihuano que le voló la oreja al soldado. Es ese mismo. Claro, ya redimido, justificado, ya trapeado y barrido y exprimido y perdonado y todo. Ya después del proceso que Dios le metió, Pedro escribe. Pero fíjense con qué sabiduría escribe respecto a la escritura. Porque en ese tiempo ya había gente escribiendo acerca de los testimonios que habían vivido, de haber visto a Jesucristo. No fue uno, no fueron dos, fue muchísima gente la que empezó a escribir. Pero fíjate muy bien, 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios, no ha sido por la voluntad, el deseo, la locura de un ser humano. Ha sido el Espíritu de Dios influyendo en la vida de sus santos, de sus escogidos, para poder dejarnos un legado escrito, poder tener la sabiduría, la bendición de abrir un libro y tener la seguridad que eso ha sido inspirado, no por hombre, sino por el Espíritu de tu Dios. Cuando leas la Escritura, tú piensa en esto. El Espíritu de Dios ha influenciado a los santos para haber escrito esto. Tercer cimiento, la palabra de Dios es autoridad. Y te voy a decir una cosa, Satanás y los demonios saben que la palabra de Dios es autoridad. ¿Qué produce la palabra de Dios en nosotros? ¿Cuáles son los efectos de la palabra de Dios en nosotros? Y aquí puse la Biblia en paralelo. Puse 1960 y puse TLA para que podamos revisarlo. Lo voy a leer en TLA y voy a hacer solamente 3 observaciones. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Amén. Aleluya. Cada palabra que Dios pronuncia, ¿sí dice así? ¿O cómo dice tu Biblia? A lo mejor dice como dice en 1960, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en TLA nos dice, un poquito como desglosado, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Qué le podría hacer falta a tu vida sino vida? Imagínate que por fin se conociera la fuente de la vida. Matarían gente por tener la cura del envejecimiento, la cura del no morir, la cura de la vida eterna. Y ahí está. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios, fíjate, no la mía, no la de nadie, la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos, examina nuestros deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. Ay, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Sí, es que siento que estoy entrando en tentación. A ver quién aguanta vara. La Betty García. Ay, pastor, ¿qué crees? Hay un maestro ahí en la escuela de la Dulce que
me está tirando el rollo. Dice que si no quiere que exente a mi hija. Digo, ¿y tú qué quieres? Pues no sé, vengo a pedir consejo. Hipocresía, sucia. Bueno, sería más sencillo, ¿verdad? Para que no te toque consejería con el pastor, ¿qué necesitas? Leer la palabra. La palabra de Dios va a venir al corazón de Betty y dice que es como espada de dos filos, va a atravesar su cuerpo, va a atravesar su alma y va a atravesar su espíritu. Y en lo más profundo le va a decir, no inventes, Betty, lo tuyo es calentura, no es de que estás entrando en tentación. Es tu cachondería. Pero eso nada más es voz de pensamiento, y nadie más lo va a saber. Y entonces Betty va a decir, oh, por un pelito estuve así de preguntarle al pastor si era tentación. Y te lo resuelve. Aquí esto es bien importante porque, aunque ponemos ejemplos así, la pregunta es que la gente batalla si sus pensamientos son buenos o malos. Y fíjate que lo he enseñado mucho, pero a lo mejor vale la pena decirlo ahorita, ¿no? Un ejemplo, ¿un regalo es bueno o malo? ¿Ya ven? Luego, siempre de mal pensados. ¿Un regalo es bueno o malo? Bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo? Mira, Cris, te tengo un regalo, mira. Estaba pensando hoy ahí, dije, ¿quién podrá utilizar? Te lo regalo, Cris. Pero al rato, oye, Cris, necesito que vengas temprano. Ese pastor me lo regaló para mí o me regala cosas para que yo llegue temprano a la iglesia. Alguien más con el ejemplo. Alguien llega, y le dice a la Angie, ay, mira, nunca nadie le ha regalado a la Angie algo. Y llega un patanazo y le regala unas flores. Y le dice, pero afloja, ¿no? Entonces es plan con maña. ¿Qué podría estar pensando Angie? ¿Qué es con lo que batalla la gente? ¿Tendrá buenas intenciones? ¿Me amará? Yo digo, Jesucristo, o sea, no leen la palabra de Dios porque si solo de leerla, el Espíritu de Dios vendría a nosotros y penetraría esta palabra y entonces nos diría, el pensamiento que estás teniendo, ¿qué dice? Que hay dos tipos de pensamiento. Examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son deseos o pensamientos buenos o deseos y pensamientos malos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque no todos los que te dan es para bendecir. Muchos te van a dar para poder obtener un beneficio de ti. Y te voy a decir una cosa, a la mejor, tú te engañas y dices, ay, yo no estoy haciendo nada malo, pastor, solamente le acepté un cafecito a este señor, pero si es casado.
¿Y todavía quieres que oremos? Avancemos. Esto está bonito, el 3 está hermosísimo. Dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Pero ¿cómo generar esa conciencia de responsabilidad sin tener la palabra de Dios activa en nuestro corazón? No se va a lograr. Insisto, el fracaso de la vida tiene que ver con ausencia de la voz de Dios. Isaías 55:10. 2 citas más y terminamos. Isaías 55:10. Esto es como un poema. Ya les he dicho que se pueden tatuar cosas en la cara, ¿no? Sí. Estaría genial. Ajá. En vez de Mara Salvatrucha, Isaías 55:10. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Y nos suena lógico, ¿verdad? Sí, nos suena lógico. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Pero el 11, fíjate qué poderoso. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. ¡Aleluya! Señor, haz resonar tu palabra en mí para que aquello que tú has dicho en mí sea cumplido. Ajá, Isaías 55:10, y lo vuelvo a leer. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Y me da confianza porque ¿qué dice su palabra? Que Dios siempre tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Me hace pensar un poco como al inútil del rey David se le ocurre hacer el censo. Le cae la voladora y Dios le pone las 3 opciones, la catafixia, y hay una sabiduría, o sea, ya sabe que se lo va a cargar el payaso, pero hay una sabiduría dentro de David y dice, prefiero caer en manos de mi Dios vivo, porque sé que en algún momento Él va a tener misericordia de mí y de mi pueblo. Entonces, en medio de todo aquello que pudiéramos estar pasando en nuestra vida, no hay como que someterse a Dios y decir, pues sí, reconozco que he fallado, pero Padre, ¿hacia dónde puedo caminar? Y entonces enderezo mis pasos a buscar la voz de Dios. Su palabra ha sido hablada, está escrita. Date el tiempo de buscar el cumplimiento de esa voz en tu vida. Terminemos con esta parte, ¿sí? Quédate con esto. Mi relación con Dios inicia con mi relación con su palabra, crece con la oración y se sostiene con mi comunión. Mi relación con Dios inicia con su palabra, crece con la oración y se sostiene con mi comunión. ¿Qué es la comunión? Duro, José Luis. ¿Qué es la comunión? ¿Duro? Comunicación con Dios. Sí, pero está incompleto. Comunión. Pensar como piensa Cristo, sí, el Carlito se fue muy abstracto, pero sí, va por ahí. Comunicarse. Ajá, ya lo dijo José Luis.
Anótale. Comunión es tener intimidad. Es conocerse en los niveles íntimos. Porque hay una comunión que está asociada con, como ahorita, ¿no? Estamos aquí juntos. Pero en realidad, la comunión que Dios busca es una comunión más o menos así. Más o menos así. No sé si han jugado el jueguito este. Si alguien... A ver, güerito, este por acá. Hazle así. Y luego lo volteas. Si tú gustas hacer el experimento conmigo, hazlo con tu vecino. ¿Hay alguno de ustedes que lo haga? Y fíjate, sin tocar su dedo, fíjate, hasta por acá para que todo el mundo te vea. Sin tocar su dedo, señala el dedo que tú quieres que se mueva, ¿va? Mueve este. Ahora mueve este. Movió este. ¿Sabes por qué? Este es el principio que yo así lo enseño siempre. Este es el principio koinonía. Anótale con cada kilo. Koinonía es un principio de comunidad estrecha, de comunión. ¿Cuál es la comunión que Dios quiere con el ser humano a nivel koinonía? ¿Y cómo es esa koinonía? Que no sabes dónde termina Dios y dónde empiezas tú. ¿Sabes? Por eso cuando le digo, güerito, mueve este dedo, no sabe qué dedo es, porque no sabe dónde empieza la mano derecha y dónde termina la mano izquierda. Ese es el nivel de comunión tan estrecho, tan pegado, tan unido, que no se sabe dónde termino yo y empieza Dios. Gracias. Mi relación con Dios habla de comunión. Mi comunión con Dios inicia con mi relación con su palabra. ¿Cómo vas a iniciar la relación con Dios si estás lejos de la Escritura? 2, crece con la oración. Un cristiano que no ora, pero pues que tampoco lee la Biblia, pues ya ni sé si es cristiano, ¿no? ¿Por qué un cristiano no oraría? Porque tiene muchas cosas que hacer, va a ir a trabajar. Porque no cree. No cree en la oración. ¿Qué dice la Escritura respecto a la oración? Orar sin cesar. Y en todo tiempo. Crece con la oración y se sostiene con mi comunión. Es decir, que yo llevo a Dios en todo lo que hago. En todo lo que hago. Oye, voy a ir a la escuela, me llevo a Dios. Oye, voy a hacer un negocio, me llevo a Dios. Oye, me llevo a Dios. Y lo involucro en todas las cosas que yo hago. Padre, mira, a partir de hoy voy a parecer como loco, pero tú dime, ¿en qué puesto compro? ¿Qué compro? Compro jitomates, compro tomates, llévame donde hay algo barato, pero bueno, y tú empiezas a involucrar a Dios en las pequeñas cosas. Yo le he pedido cosas a Dios tan insignificantes. He estado en la calle, he levantado la mano y le he dicho, Padre, necesito un taxi. Y en un camellón así, viene el taxi, se da la vuelta y me avienta las luces. Ese es mi taxi, Señor. Gracias. La próxima semana voy a compartir 2 testimonios de cómo he visto yo ángeles de Dios y su manifestación física. ¿A qué hora son? ¿Os da tiempo? No, terminamos. Romanos 12:1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida ¿a qué? A servirle, pero no solo a servirle, dice, y hacer todo lo que a Él agrada. Así es como se debe adorar. Adorar no es levantar las manos, adorar no es llorar, adorar no es danzar, adorar no es
yo danzo. Eso no es adorar. ¿Qué es adorar? Vivir como a Él le agrada. 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y Perfecto. ¿para quiénes? Di, para mí. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. ¿Para quién? Para mí. Ponte en pie. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. ¿Cómo lo vas a descubrir? A través de la Escritura. A través de la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Reconocemos desde lo profundo de nuestro corazón que tu palabra lo es todo. Ayúdanos a ser buscadores, seguidores y escudriñadores de tu palabra. Despierta en nosotros el hambre y el deseo de estar pegados a tu palabra, de buscar todos los días de nuestra vida, de darnos el tiempo para que tu palabra como autoridad pueda revelar a nosotros aquello que no pertenece y no nos va a acompañar para cumplir tu propósito. Pero también tengo fe de algo, Dios, que tu palabra no solo es como que una regla que nos corrige, sino también es aquello que nos revela cuántas cosas has dispuesto para bendecir nuestra vida. Aquello que es bueno, aquello que es agradable y aquello que es perfecto. Enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a obedecer tu palabra. Y enséñanos a vivir en tus caminos. Que así sea, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hijitos, cuídense. Nos vemos, primero Dios, el día miércoles. En nombre del Señor.